judaísmo, los judíos observaron el día más importante en su calendario religioso, el día que se llama el día de holocausto, el día de expiación. En el hebreo la frase es Yom Kippur. Yom es la palabra día en el hebreo, y Kippur es la palabra que significa holocausto o expiación. Y es un día sumamente importante, pues Dios, para el judío, porque ven que Dios estableció esa ley y la ley de observar el día de holocausto, el día de expiación para el pueblo judío. Y vemos en la Biblia por qué era tan importante, que bajo el pacto, el primer pacto o el pacto antiguo, el pacto mosaico, era tan importante. Y eso lo vemos ahí en Levítico capítulo 16. Es tan importante esta observación que un capítulo entero del Antiguo Testamento, aquí en Levítico 16, describe el establecimiento de este día solemne y sumamente importante para el pueblo israelita. Levítico capítulo 16 dice aquí, en Levítico 16, 15 y 16, Levítico capítulo 16, versículos 15 y 16, Dios le está dando instrucción al pueblo, particularmente a los sacerdotes y especialmente a Aarón, que era el sumo sacerdote, el primer sumo sacerdote. Está estableciendo esta observanza anual que es obligatorio para el pueblo. Y era para esta razón, dice aquí: después degollará el macho cabrío en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y esparcirá sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. ¿Quién es él? El sumo sacerdote, aquí se está hablando. Y versículo 16, así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel, de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. Nada más saltar un momentico al versículo 22. Y aquel macho cabrío llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrío por el desierto. Entonces se ve que este día tenía una importancia suprema, porque era un día que lidiaba con los pecados del pueblo. Y se estableció ahí para que se estableció el ministerio sacerdotal para ejercer esa práctica todos los años para el sumo sacerdote, hacer sacrificios, ofrendas de sacrificios por los pecados del pueblo. Y claro, el ministerio sacerdotal de la nación también se practicaba para ofrecer ofrendas por los pecados del pueblo cada día, diariamente, pero este era el día que era para cubrir los pecados de toda la nación que se hicieron en el año antes. Y vea ahí lo universal que cubría el pago de estos sacrificios. Era para todas las iniquidades del pueblo, como vemos ahí en Hebreos capítulo 16. Ahora, en Levítico capítulo 16. Entonces era para todos los pecados, pero
especialmente para cubrir los pecados que eran intencionales. Porque las ofrendas de sacrificio por los pecados de las personas hechos diariamente, no se pudo ofrecer sacrificios de pecados que fueron hechos intencionalmente. Entonces, la única manera que el pecado de uno o hecho por la población que eran intencional, que no eran accidental, no era sin querer, solo se podía cubrir durante el día del holocausto, que era era un ministerio de la gracia de Dios para toda la nación, para que la nación de Israel pudiera, como población, como comunidad, podría entonces temporariamente y temporalmente tener comunión con Dios. Eso se hizo en el tabernáculo y eso se hizo después cuando se construyó el templo y se hacía de esa manera como lo estableció el Señor en la ley de Moisés bajo el primer pacto o el pacto antiguo hasta el año 70, cuando el ejército del Imperio Romano invadió Jerusalén y destruyeron el templo judío. Si uno ha observado fotografías del terreno o de la propiedad del templo ahí en Jerusalén, ahí en lo que se llama en el Jerusalén antiguo, o han visitado Jerusalén, van a fijarse que no hay un templo judío ahí en la propiedad del templo. Ahí del monte del templo hay una mosca islámica ahí. Entonces, desde el año 70 no se ha podido observar el día de holocausto o el día de expiación, el Yom Kippur, de la manera que Dios la estableció por su ley. ¿Por qué? Porque no hay un ministerio sacerdotal como un sacerdote y no hay animales y no hay un lugar, sea el tabernáculo o sea el templo, para sacrificar esos animales por los pecados del pueblo. Entonces, lo que pasó en el año 70 era que unos rabinos, porque eso ocurrió, pero todavía querían cumplir con esa observancia según lo que Dios ha mandado, ellos establecieron o ajustaron, cambiaron la manera que se observa Yom Kippur y para que se pudiera observar a través del sistema de la sinagoga, y ahora se ha convertido como un día solemne. No hay un día para sacrificar por los pecados del pueblo, pero un día solemne para que la gente vayan a la sinagoga y tengan un tiempo de oración, confesar sus pecados, a ayunar. Es el único día del año en el calendario judío donde se obliga a ayunar de la caída del sol en el viernes hasta la caída del sol del sábado, en otra palabra, para que dura todo un día. La cosa es que cuando vamos, y quiero que vuelvan a Hebreos capítulo 9, cuando esta carta se escribió, ya sabemos que Dios, el Hijo, se ha revelado como Jesús nació, se encarnó, murió, resucitó, ha ascendido al cielo. Vemos ahí que Él ahora está sentado en la diestra del Padre. Él mostró que Él es el Cristo, el Mesías, el sumo sacerdote que el sistema del primer pacto, el sistema de sacrificios y el ministerio sacerdotal del primer pacto anticipaba, buscaba, señalaba. Entonces él mismo lo cumplió. Él es ese cumplimiento. Pero ya saben que la nación de Israel rechazó
a Jesús como su Cristo. Entonces todavía cuando esta carta se escribió a los hebreos, se está hablando de cristianos judíos profesantes y estaban viviendo ahí en Jerusalén. Entonces estaba todavía, esto era antes del año 70, todavía había el templo y se estaba ejerciendo el sistema levítico, el sistema de los sacrificios de animales según la ley ahí en Levítico, y fueron tentados y apresionados por su pueblo judío, pero no cristiano, a volver a ese sistema y a volver a practicar los sacrificios de animales. ¿Para qué? Para la expiación de sus pecados. La cosa es que Cristo ya vino. Entonces anuló ese sistema. Aunque se está practicando los judíos, Él anuló ese sistema para cada creyente. Porque Él cumplió el propósito del día de holocausto, que era anticipar la necesidad de un sacrificio, igual que el propósito de todos los sacrificios que se daban todos los días, era para dejarle saber al pueblo de Israel que necesitan un sacrificio para pagar por todos sus pecados y llevar todos sus pecados eternamente, espiritualmente, de forma que ya están todos perdonados. Entonces, es interesante, el día de expiación, Yom Kippur, aunque es un día muy importante para la religión judía, y estamos en un sentido conectados con la religión judía porque creemos en el Mesías de Israel. Tenemos la Biblia en común en el sentido que, aunque rechacen el Nuevo Testamento, por lo menos los judíos ortodoxos creen en el Antiguo Testamento, y eso es parte de las Escrituras de Dios. Pero donde esa conexión, esa unidad se revienta, es ahí en cómo uno ve a Jesucristo y su muerte expiatoria en la cruz. Entonces los judíos todavía celebran Yom Kippur porque han rechazado a Jesús como su Salvador, como su único mediador entre Dios y el hombre, como su único sumo sacerdote, el gran sumo sacerdote. Entonces es muy importante reconocer las diferencias entre la muerte expiatoria de Cristo y el Yom Kippur del judaísmo. ¿Para qué? Porque hay un pueblo todavía, hay una generación de un pueblo escogido por Dios, pero hay una generación, y ha habido generaciones que han nacido y generaciones que han muerto, que eternamente están sufriendo separación de Dios. En otras palabras, todavía la población judía en general y la nación de Israel, mientras que rechaza a Jesucristo como su Mesías, como su Salvador, es un pueblo perdido. La generación corriente presente, como pueblo, como la nación, es una nación escogida por Dios, y un día va a haber una generación de Israel donde todos los judíos verán a ese que han clavado y van a reconocer que Jesús es verdaderamente su Mesías. Pero es importante porque estamos hablando del Evangelio. El día de Yom Kippur, cuando practicado bíblicamente hasta la venida y la muerte y la resurrección y la ascensión de Cristo, era un día que señalaba el Evangelio. Comunicaba el Evangelio en el sentido que estaba señalando a la gente las buenas nuevas que van a venir, que Dios va a proveer un Salvador y va a proveer un sacrificio que va a quitar todos sus pecados para siempre. El Yom Kippur de hoy, el Yom Kippur desde la venida de Jesucristo,
es un Yom Kippur que es totalmente vacío del Evangelio, porque ni está señalando a la gente a mirar hacia atrás a Jesucristo. Al contrario, la única cosa buena del Yom Kippur de hoy, porque ni se está practicando como se debe ser bíblicamente, o por lo menos practicado por la ley del Antiguo Testamento, porque no hay templo o tabernáculo, no hay sacerdote, no hay un ministerio sacerdotal y no hay sacrificios animales que se están realizando o llevando a cabo. La única cosa es que en ese día es el día donde la gente se están recordando que son pecadores, que han pecado contra Dios en el año que ha pasado y que necesitan confesar sus pecados. Pero qué vacío y qué práctica más vano que hacer eso y no creer en la provisión que Dios que ha proporcionado en la persona y la obra de Jesucristo. Como cristianos necesitamos saber la diferencia para nosotros ser recordados de lo que es el verdadero evangelio, porque Cristo y su muerte expiatoria es suficiente, es eficaz. Por eso estamos recordando y proclamando la muerte de Cristo a través de la Santa Cena mensualmente. Pero también van a tener amigos o van a encontrarse con un amigo, con una amistad, un compañero que es judío. Antes hemos tenido hasta miembros que se han criado en la familia judía y tienen todavía familias judías que no creen en Jesús como su Cristo. Entonces, ellos han tenido oportunidades a testificar que Jesús es el Mesías verdadero, el único Salvador. Entonces, esto es un asunto del Evangelio. Pero nos da una oportunidad por lo menos a ver la diferencia, porque muchas veces unimos la idea de judía y la idea cristiana, o los valores judíos y los valores cristianos, como muchas veces hablamos de nuestra cultura o de la historia de este país, y lo hablamos que ha sido establecido con valores judeo-cristianos. ¿Ok? ¿Por qué? Porque vienen de la Biblia. Pero al fin y al cabo hay unas diferencias esenciales entre la comunidad judía, especialmente con respecto al día de Yom Kippur y la muerte expiatoria de Cristo. Y esta mañana quiero compartirles 4 diferencias fundamentales o esenciales aquí de Hebreos capítulo 9. Y estas diferencias contestan la pregunta: ¿Jesús es realmente el Salvador? Porque para los judíos no es. Yo trabajé por muchos años con judíos y yo tuve oportunidad a dar mi testimonio cristiano y sabían que yo estaba estudiando en el seminario. Esto cuando yo estaba trabajando durante mi estudio del seminario. Había compañeros míos judíos, incluyendo un jefe mío judío, que fueron hasta mi graduación del seminario y escucharon una predicación cristiana y canciones cristianas. Y tuve oportunidad de cenar con ellos y hablar porque yo creo que Jesús es el Mesías. Que para ellos Jesús no es realmente el Salvador, no es realmente el Mesías. Todavía están buscando un Mesías. El día de Yom Kippur todavía testifica de eso. ¿Debería el pueblo judío estar mirando a Jesús y mirando hacia atrás a su muerte como el último y único sacrificio expiatorio para salvar sus almas? Y claro que sí. Cristo anuló el día de expiación, Yom Kippur, cuando Él murió y resucitó y ascendió al cielo. Porque Él anuló el primer pacto, el pacto antiguo que estableció esa práctica. Entonces, ¿cuáles son las diferencias esenciales? La primera diferencia que vemos aquí en Hebreos capítulo 9, y en algunas partecitas vamos a ir al capítulo 7 y al capítulo 10. Pero la primera diferencia se refiere al santuario en el que nuestro sumo sacerdote sirve. En otras palabras, nuestro sumo sacerdote, Cristo, es un sumo sacerdote. Hablamos de Él como Salvador,
hablamos de Él como Señor, pero también uno de sus oficios es que Él es sumo sacerdote. Él representa a su pueblo y Él ha dado o Él proporcionó una ofrenda para cubrir los pecados, todos los pecados de su pueblo. De cualquier pecador que ponga su confianza, que pone su confianza en Él. No solo que pongan su confianza en Él, que Él en sí pagó por todos los pecados de todos los creyentes que existieron, que vivieron antes de su propia venida. En otras palabras, esto lo estudiamos en Hebreos, que en sí los sacrificios de animales eran nada más promesas de Dios que va a haber un sacrificio. Entonces, solo estos sacrificios de animales no de verdad lidian directamente. Ese es el defecto, o se va a decir, o la debilidad, la insuficiencia y ineficaz del día de expiación, de Yom Kippur. Porque los sacrificios se tenían que dar todos los días, o como en el día de Yom Kippur, era un día al año y se tenía que dar el sacrificio por el pueblo, por los pecados del pueblo, cada año. Entonces, esos animales de verdad no podían representar perfectamente y exactamente al pueblo. Eran animales, no eran personas. Pero esos sacrificios como ya le dije, eran para señalar a las personas la necesidad de un sacrificio que sí es eficaz y suficiente. Que pagará por los pecados del pueblo para siempre, espiritualmente, eternamente. Que lidiaba con los pecados de las personas al nivel espiritual, no solo al nivel temporal. Entonces, Cristo es nuestro sumo sacerdote. Amén. Es una cosa que el escritor de Hebreos quería acordarle a estos judíos cristianos profesantes: es no vuelvas al templo y a ese sistema sacerdotal, porque Jesús lo ha anulado por su muerte, su resurrección y su ascensión, porque Él es ahora y siempre será el sumo sacerdote, el único y verdadero sumo sacerdote, que ha pagado por los pecados no solo de todos que creen en Él ahora y en el futuro, pero también ha pagado por los pecados de todos los creyentes en Dios antes de su venida. Entonces, una de las maneras que vemos la diferencia es que Él es el único verdadero gran sumo sacerdote, mejor, más grande que los sumos sacerdotes del pacto antiguo, es en el santuario donde Él sirve. Fíjense, el santuario del ministerio de los sacerdotes levíticos del Antiguo Testamento era terrenal. Versículo 1, capítulo 9. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas en culto y un santuario terrenal. Fíjense ahí, un santuario terrenal. Claro, el enfoque aquí en capítulo 9 es en el tabernáculo que se construyó durante el tiempo de Moisés, porque eso es cuando se estableció el pacto antiguo y estableció esta práctica. Pero esto incluye entonces después también el mismo ministerio, pero en el templo, en un edificio en vez de un tabernáculo. Pero todavía es que un sitio terrenal, un santuario terrenal, pero no de Cristo. Su santuario es mayor y mejor. Vemos aquí en versículo 11, el santuario donde sirve nuestro sumo sacerdote, el Señor Jesucristo, es mejor porque no es terrenal. Capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos.
Es decir, no es de esta creación. El santuario hecho por el hombre, por los hombres durante el tiempo de Moisés, era solo una copia, era nada más para reflejar el templo actual o el santuario actual y perfecto espiritual que está en el santuario celestial. Fíjense en capítulo 9, versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano. Entonces Él está en un santuario no hecho de mano de hombres. Y Él no ha entrado en un santuario hecho de manos, figura del verdadero. Fíjense que el santuario terrenal era nada más una figura, algo a reflejar el santuario celestial. Cristo ha entrado en el cielo mismo. Pastor teólogo inglés David Gooding lo dijo en esta manera y lo estoy citando ahora. Comparado con este tabernáculo más grande y más perfecto, todo el oro y la plata y de todos los judíos, todo hecho o puesto en el tabernáculo de Moisés no eran sino los juguetes y el oropel de un niño. En otras palabras, no importa lo bonito, lo brillante que era el santuario y el interior del santuario, todavía no se compara a la perfección del cielo. Y algunas veces eso es difícil a entender porque todavía somos gente que está muy anclado aquí en la tierra, ¿verdad? Y porque nosotros vivimos una existencia caída y arruinado por el pecado y hay imperfección en nuestra mente, en nuestra imaginación. Es difícil imaginar cómo es el cielo. A veces, a menudo, nosotros como la gente llamamos a los lugares más hermosos e idílicos que un paraíso. Yo sé que esos que han ido a Hawái, por ejemplo, me han dicho, eso es paraíso. Y a lo mejor comparado a otros sitios, sí es. Y no hay nada malo de por lo menos entender que, wow, esto es tan maravilloso. Y ver que a lo mejor esto puede ser un reflejo. ¿Y te ayuda? No. Ok. Un reflejo, ok, de lo más maravilloso va a ser la vida, la existencia del cielo, y cuando el cielo vendrá a una nueva y descenderá y habitará en una tierra nueva. Entonces no hay nada malo de decir, Señor, wow, esto está tan lindo, tan maravilloso. Imagínense qué es lo que va a ser el cielo. A la misma vez no debemos creer que lo que la tierra ofrece aquí es más maravilloso que lo que es el cielo. Aunque el santuario era el sitio, o sea, el santuario terrenal, sea el tabernáculo o el templo, y adentro ahí estaba el lugar santísimo, y estaba la arca ahí que representaba la presencia de Dios morando en su pueblo, y se podía ver también una semejanza de la gloria de Dios, o por lo menos una manifestación de la gloria de Dios. Todavía estaba en un tabernáculo, un templo hecho por las manos de hombres. No es el cielo. No es el cielo. Cristo es un sumo sacerdote sirviendo y intercediendo como sumo sacerdote en un santuario celestial, mucho mejor que el santuario terrenal. La segunda diferencia esencial entre la muerte expiatoria de Cristo y su ministerio sacerdotal con el día de Yom Kippur del judaísmo es la naturaleza de la entrada de Cristo en ese santuario celestial. El sumo sacerdote de Israel entró en el lugar santísimo terrenal en el día de la expiación, en el Yom Kippur, y volvió a salir el mismo día, la misma hora de hecho. Vemos ahí en versículos 6 y 7 del capítulo 9, dice,
Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Fíjense el versículo 25. Y no para ofrecerse, muchas veces se está hablando de la ofrenda de Cristo como su sumo sacerdote. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. En otra palabra, cuando Cristo entra, Él entró y se mantuvo y se quedó en la presencia divina. Dejarnos saber que lo que Dios el Padre ha hecho es aceptar la ofrenda de Dios el Hijo, Jesucristo, por los pecados de cada uno de nosotros para siempre. Para siempre. Sumo sacerdote en el tiempo del antiguo pacto. Hoy no se diga, porque hoy no hay ministerio sacerdotal en el judaísmo. Entonces lo que están practicando ni es bíblico. Pero ni en el tiempo bíblico, bajo el pacto antiguo, hasta la venida de Cristo, el ministerio sacerdotal volvía a entrar y volvía a salir ese día. Y lo tenía que hacer ¿lo qué? Cada año. El sumo sacerdote, como Aarón, el primer sumo sacerdote, permaneció en la presencia divina. Incluso en el día de la expiación, Yom Kippur hizo al menos 2 entradas y 2 salidas. ¿Por qué? Porque él tenía que ofrecer un sacrificio por él mismo, por los pecados de él y de su hogar, de su familia, y entonces también hacer un sacrificio y traer la sangre al lugar santísimo para los pecados, por los pecados del pueblo. Él no podía realizar todo lo que tenía que hacer la primera vez que entró, sino que tenía que salir para hacer otro sacrificio. ¿Cuál diferente es la entrada de Cristo? Él entró al lugar santísimo en el cielo de una vez por todas. Mira lo que dice ahí en capítulo 9, versículo 2. No por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre Él entró. Su propia sangre. Es interesante. Se ha visto que hasta el sumo sacerdote levítico, arónico, no pudo hasta entrar en el lugar santísimo con su propia sangre. Y eso lo vamos a ver ahora dentro de un momentico. ¿Por qué? Pero fíjense ahí, sino por su propia sangre entró una vez. ¿Para qué? ¿Para el otro año? ¿Para en 2 años venir otra? No. Para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. ¿Qué diferencia más bella y más fundamental es eso? Sabemos entonces que el ministerio sacerdotal de Jesucristo es eficaz, es suficiente como el único mediador entre Dios y el hombre, porque Él obtuvo una redención eterna. Él está y se ha quedado en la presencia divina. El sumo sacerdote del pueblo judío no pudo hacer eso. Él tuvo que ir, presentar la sangre y salir otra vez. Y entonces volver otra vez el año que viene. ¿Por qué? Bueno, esto nos lleva a la tercera diferencia. Cristo, habiendo entrado, ha permanecido en la presencia inmediata de Dios como nuestro representante de estos 2000 años. Pero el sumo sacerdote de Levítico bajo el primer pacto no lo pudo hacer por esta diferencia. La diferencia entre la condición espiritual del sumo sacerdote bajo el antiguo pacto y la condición espiritual de nuestro sumo sacerdote Jesucristo.
Eso es, hay una diferencia fundamental entre el sumo sacerdote del Yom Kippur en el Antiguo Testamento. Se diga del Yom Kippur de hoy porque no se practica como debe ser practicado, y la condición espiritual de Cristo como el sumo sacerdote. ¿Por qué? Bueno, como hemos ya leído aquí, el sumo sacerdote del pacto antiguo tenía que ofrecer un sacrificio para la expiación de sus propios pecados. Entonces eso no indica que el sumo sacerdote del Antiguo Testamento, sea Aarón o esos que vinieron después de él, de su descendencia, ¿eran qué? Eran pecadores. Todos los sacerdotes de Israel, inclusive el sumo sacerdote, eran pecadores. Entonces eso significa que ellos estaban en necesidad de la expiación de sangre que pudiera quitar sus pecados. Por lo tanto, ellos no podían ser mediadores eternos entre Dios y el pueblo. Esto llama entonces nuestra atención a las cualidades de Cristo para clasificar ser el eterno y espiritual sumo sacerdote. Y para eso nada más vayan al capítulo 7, versículo 26. Aquí, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Versículo 27, que no tiene necesidad cada día como aquellos sumos sacerdotes de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, él como sacerdote no era pecador, era impecable, era perfecto, sin mancha, y se ofreció él mismo, porque él como ofrenda también era una ofrenda sin mancha, sin mancha. Pero como sumo sacerdote, él no era pecador. Él no tenía necesidad de un salvador como los sumos sacerdotes de Israel. Él es el salvador. Él es el salvador. Él es el único salvador, el único sumo sacerdote. Él es sin pecado y exaltado al trono de Dios. Puesto que Jesús es absolutamente moralmente puro y no tiene pecados, él no tiene necesidad de seguir haciendo sacrificios anuales por todos los pecadores creyentes, por todos los pecados de su pueblo. Jesús mismo entonces fue capaz de hacer el sacrificio definitivo porque él era el sumo sacerdote sin pecado. Sin pecado. Esto ahora nos lleva a la última diferencia fundamental entre la muerte de Cristo, la muerte expiatoria de Cristo, y los sacrificios del Yom Kippur y la observación de ese día. Y se refiere a la naturaleza de los sacrificios de Israel, comparado a la naturaleza de su propio sacrificio, del sacrificio de su propio cuerpo. Los sacrificios de animales de Israel, en medida en que hicieron algún bien, proporcionaron a los sacerdotes y los adoradores judíos solo una limpieza ceremonial para sus cuerpos. En otra palabra, no podían en sí quitar los pecados de las personas espiritualmente y eternamente. Aunque se dice que estas ofrendas para la expiación
o serán hechas para la expiación del pueblo. La expiación era nada más para cubrir las consecuencias de sus pecados temporalmente hasta el próximo año. Pero no de verdad limpiaba el registro de culpabilidad de la conciencia de cada individuo judío por el sacrificio de animal. Es que no podía hacer eso, no podía limpiar la persona al nivel espiritual. Fíjense lo que dice ahí en capítulo 10, versículo 4, 1 al 4. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto limpios una vez no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Y nunca pudieron. Nunca pudieron. Nada más pudieron cubrir temporariamente el efecto de los pecados del pueblo para que podían tener comunión con Dios y no recibir su ira y sus maldiciones. Entonces, tal limpieza ceremonial que ellos recibieron a través de esos sacrificios carecía de su valor a limpiar espiritualmente los pecados de las personas. Lo que hacía esos sacrificios, como la ley en total, en general, era que enseñaba a Israel conceptos de contaminación y limpieza para que se dieran cuenta de su necesidad de una limpieza que solo podía aplicarse a nivel espiritual. Una ceremonia en particular que se refiere aquí en capítulo 9, versículo 13. Fíjense lo que dice aquí. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación ¿de qué? De la carne. Esa ceremonia tenía que ser aplicada a cualquiera que hubiera tocado un hueso o un cuerpo muerto, pero no podía limpiar a la persona espiritualmente, solo ceremonialmente, para que podía por lo menos acercarse al tabernáculo o al templo, donde estaba la presencia de Dios, o una representación de la presencia de Dios, y no recibir la ira de Dios. Eso es para que los israelitas sintieran que la muerte física es abominable para el Dios santo y viviente y que contamina al hombre. Pero si la muerte física es mala, entonces, ¿qué se dice de la muerte espiritual, la corrupción espiritual? Es algo mucho peor, mucho más malo. Y ese es nuestro problema, ¿verdad? La corrupción espiritual, la contaminación espiritual. Para adorar y servir al Dios viviente y santo de manera aceptable hoy en día, dice aquí otra vez David Gooding, nos cita ahora, no debemos acercarnos a algún santuario terrenal hecho de madera y granito con vidrieras, ya sea en Jerusalén o en cualquier otro lugar. Debemos venir directamente al Dios viviente en el cielo. Pero ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Como el Señor Jesucristo enseñó que debemos adorar a Dios en espíritu y de acuerdo a la verdad de Él. Pero ¿cómo eso es posible para una persona que no es regenerada? Es espiritualmente muerta en sus transgresiones y pecados, como dice Efesios capítulo 2, versículo 1.
Obviamente los sacrificios de los animales no podían entonces limpiar a la persona espiritualmente. Nadie puede servir y adorar a Dios aceptablemente en ese estado. Él necesita limpieza. Mira lo que dice capítulo 9, versículo 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y el punto ahí era nada más dejarle entender que sí, sangre era necesario para limpiarlo ceremonialmente, para por lo menos tener una comunión con Dios externa, temporaria o temporalmente. Mucho más importante, se necesita el derramamiento de sangre. ¿Para qué? Para el perdón de nuestros pecados. Y ahí donde viene la sangre de Cristo. Todo lo que se hizo entonces en el Yom Kippur, bajo el pacto antiguo, eran nada más figuras de lo que se iba a hacer por el Mesías, Jesucristo. La gente fueron purificada, pero solo purificada ceremonialmente. Esa limpieza ceremonial no quita los pecados de uno. Los sacrificios de animales para las ofrendas por el pecado, incluyendo aquellos en el día de la expiación, fueron pagos ineficaces para proporcionar el perdón espiritual y la salvación eterna. Mira lo que dice ahí en capítulo 9, versículo 9. Lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Y no estamos hablando de la conciencia del el sentido de ser culpable. No, esto estamos hablando de algo más, algo objetivo, no subjetivo. No, esto no se está hablando de un sentimiento o un sentido. Entonces está hablando del registro que indica el hecho que uno es culpable delante de Dios Santo. Y la conciencia da testimonio de eso. Debido a la revelación de la ley de Dios o debido al conocimiento de la ley de Dios. Entonces, una persona no puede acercarse a Dios con esa mala conciencia o esa conciencia contaminada. No hay ningún sacrificio que pudo limpiar esa conciencia y permitir un pecador acercarse a Dios directamente, constantemente, continuamente. Pero Cristo sí proveyó ese sacrificio, porque era el sacrificio de su propia vida, de su propia sangre. Capítulo 9, versículo 14. ¿Cuánto más esos, nada más, comparado a la sangre de los toros y los machos cabríos que solo santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias? Entonces, comparado a los sacrificios en versículo 9, no pudieron ¿qué? Limpiar la conciencia, hacer perfecto o completo la conciencia del pecador en el culto del antiguo pacto. Solo la sangre de Cristo pudo llevar eso a cabo, obrar eso. Versículo 24. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante de Dios. Entonces, ¿el sacrificio de Cristo es efectivo y suficiente? Claro que sí. Claro que sí.
Solo Cristo realizó la función sacerdotal esencial y más elevada para realmente quitar los pecados cuando ofreció su vida a Dios. Comparado a los sacrificios de Yom Kippur, el sacrificio de Cristo es perfecto, efectivo y completo. Ha terminado. No se necesita más de lo que Él ya hizo por nosotros. Y claro, Dios no demanda más de nosotros. No hay nada que le podemos ofrecer a Dios para ser aceptado por Él, para tener nuestra conciencia, la conciencia de nuestra culpabilidad, ese conocimiento limpiado, perdonado, ser limpio espiritualmente, para poder entonces acercarnos a Dios. Entonces, sí, como creyentes, vamos a pecar, no somos perfectos, vamos a caer, todavía a tropezar en pecado, pero todavía tenemos que entonces entender de lo que vemos aquí, lo que entendemos de la verdadera, del verdadero evangelio, es que tenemos que aplicar a nuestra mente y conciencia el valor efectiva, suficiente, completo de la sangre y el sacrificio de Cristo ofrecido por nosotros en el Calvario. Escucha otra vez lo que dice la palabra de Dios. Cuanto más la sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia de las obras muertas para que podamos servir al Dios viviente. Amén. Y eso es lo que vamos ahora a celebrar por la Santa Cena. Entonces le voy a pedir a los hombres que reparten los elementos de la Santa Cena que sí, si tienen un boletín ahí tienen entonces los estandares ahí de la Santa